Mi hija adoptiva nos abandonó por sus padres biológicos millonarios, desapareció por años, y luego regresó al funeral de mi esposo exigiendo la herencia que nunca fue suya. Hace poco perdí a mi esposo, Adrien, después de una dura batalla contra el cáncer. Era mi compañero, mi mejor amigo, y durante muchos años, el padre adoptivo de Juliette, nuestra hija. Sin embargo, Juliette nos había abandonado hace casi una década para regresar con sus padres biológicos, y lo que sucedió después destrozó todo lo que alguna vez pensamos que significaba ser una familia. Todo comenzó hace muchos años, cuando Adrien y yo intentamos formar una familia por todos los medios posibles. Después de varios años de tratamientos de fertilidad fallidos y una cantidad interminable de noches llorando por la frustración, tomamos una decisión: adoptaríamos. Más que una alternativa, era una forma de darle a un niño una oportunidad en la vida. Así fue como decidimos entrar al sistema de acogida. Ahí fue cuando conocimos a Juliette. Tenía 5 años cuando llegó a nuestra casa, pequeña y silenciosa, con una mirada que parecía contener toda la tristeza del mundo. Desde el principio supimos que su vida había sido muy difícil. Juliette había sido retirada del hogar de sus padres biológicos, Manon y Hugo, quienes tenían un largo historial de adicciones y negligencia. Según los informes sociales, Juliette había vivido en condiciones deplorables, sin comida suficiente, sin atención médica básica y con episodios de violencia en su entorno. Era increíble que una niña tan pequeña pudiera haber sobrevivido a tanto. Recuerdo el primer día que llegó a casa. Adrien y yo habíamos preparado su habitación con tanto cariño, paredes pintadas de un color lavanda suave, una cama llena de cojines y su nombre escrito en letras decorativas en la puerta. Pero cuando Juliette vio todo eso, no sonrió. En cambio, abrazó con fuerza una vieja manta que había traído consigo y se sentó en un rincón, mirándonos con desconfianza. Fue en ese momento que entendimos que su confianza no sería algo que se ganaría fácilmente, y estábamos dispuestos a dedicar todo el tiempo necesario. Los primeros meses fueron un desafío. Juliette no hablaba mucho y a menudo tenía pesadillas. Solía esconder comida en sus bolsillos o debajo de la cama, como si temiera que nunca más volvería a comer. Adrien y yo nos aseguramos de ser pacientes, de mostrarle que estaba a salvo con nosotros. Lentamente, comenzó a abrirse. Su primera sonrisa llegó un día que horneamos galletas juntos. Ese pequeño gesto, una curva tímida en sus labios, nos hizo llorar de felicidad. Era como si poco a poco estuviéramos ayudándola a sanar. Después de un año de ser su familia de acogida, decidimos adoptarla oficialmente. Fue uno de los días más felices de nuestras vidas. En el tribunal, Adrien y yo nos tomamos de las manos mientras el juez declaraba que Juliette ahora era legalmente nuestra hija. Ella no entendía completamente lo que significaba en ese momento, pero al salir del edificio, tomó mi mano y me llamó mamá por primera vez. Adrien, siempre el hombre fuerte, tuvo que apartarse un momento para secarse las lágrimas. Con el tiempo, Juliette comenzó a florecer. Le encantaban las historias de princesas, los vestidos con volantes y especialmente, los cumpleaños. Cada año se emocionaba más con los pasteles y los regalos, aunque Adrien y yo éramos cuidadosos de no sobrecargarla con cosas materiales. Queríamos que aprendiera a valorar lo que tenía, no solo a desear lo que no tenía. Por un tiempo, todo fue perfecto. Sin embargo, las cosas comenzaron a cambiar cuando Juliette llegó a la adolescencia. A los 12 años, se volvió más consciente de lo que sus compañeros tenían: teléfonos, ropa de marca, viajes al extranjero. Aunque Adrien y yo nunca tuvimos problemas económicos, no éramos una familia rica. Vivíamos cómodamente, pero también trabajábamos duro para mantener ese nivel de vida. Juliette, sin embargo, comenzó a desear más. A los 14 años, empezó a pedir cosas que estaban fuera de nuestro alcance: el último modelo de teléfono, ropa de diseñadores, vacaciones en lugares exóticos. Al principio pensamos que era solo una fase, algo normal en una adolescente, pero sus demandas se volvieron cada vez más frecuentes y más caras. Adrien intentó hablar con ella, explicándole que nuestra familia tenía que priorizar cosas como la educación y la estabilidad, pero Juliette siempre respondía con frustración. «Ustedes no entienden lo que es vivir como yo quiero», solía decirnos. Esa frase me rompía el corazón, porque parecía ignorar todo lo que habíamos hecho por ella. Pero lo peor estaba por venir. Cuando Juliette cumplió 17 años, notamos que comenzaba a distanciarse de nosotros. Pasaba más tiempo fuera de casa, decía que estaba con amigos pero nunca nos daba detalles. Adrien sospechaba que algo estaba pasando, pero yo intentaba darle el beneficio de la duda. Pensaba que era solo una adolescente buscando independencia. No podía estar más equivocada. Cuando Juliette cumplió 17 años, todo en nuestra relación comenzó a deteriorarse rápidamente. Ya no pasábamos tiempo juntos como antes, sus salidas con amigos se convirtieron en largas ausencias, y siempre parecía estar molesta con nosotros. Adrien intentó acercarse a ella, pero cada conversación terminaba en discusiones. «Ustedes no entienden mi vida» era su frase favorita. Yo seguía pensando que era una fase adolescente, algo que eventualmente pasaría, pero en el fondo, Adrien y yo sabíamos que algo más estaba ocurriendo.
El día de su cumpleaños número 18, la situación finalmente estalló. Adrien y yo habíamos planeado una pequeña celebración en casa, algo íntimo, solo los tres. Horneamos su pastel favorito, decoramos el comedor con globos y compramos un regalo que sabíamos que le encantaría, una cámara fotográfica profesional. Juliette siempre había tenido talento para la fotografía, y queríamos apoyarla en eso. Sin embargo, ella llegó tarde, con una actitud fría y distante. Apenas miró el pastel o los regalos antes de lanzarnos la noticia que cambiaría nuestras vidas para siempre. Mis padres biológicos me han contactado, dijo de repente, como si fuera un comentario casual. Adrien y yo nos miramos en silencio, tratando de procesar lo que acabábamos de escuchar. No sabíamos qué responder. Durante años, el tema de sus padres biológicos había sido algo que Juliette evitaba, y nosotros habíamos respetado su silencio. Aunque la adopción había sido cerrada, sabíamos que algún día podría querer buscarlos, pero nunca imaginamos que ellos serían quienes la buscarían primero. Quieren verme. Han cambiado. Ahora tienen una vida estable y quieren reconectar conmigo, continuó Juliette, con un tono que no dejaba espacio para discusión. Traté de preguntarle cómo había ocurrido, pero ella simplemente me mostró un correo electrónico en su teléfono. Era un mensaje largo, escrito por Manon, su madre biológica. En él, Manon explicaba cómo ella y Hugo habían superado sus adicciones y construido una vida exitosa. Ahora, dirigían un negocio de bienes raíces y vivían en un barrio exclusivo. Querían conocer a Juliette y pedirle una segunda oportunidad como padres. ¿Y tú qué piensas de todo esto?, le pregunté, tratando de mantener la calma. Juliette me miró con esa expresión que había comenzado a usar últimamente, una mezcla de superioridad y desdén. Ya he tomado una decisión. Voy a verlos. Adrien trató de intervenir, explicándole que debía ser cuidadosa y que esto podría no ser tan sencillo como parecía. Pero Juliette lo interrumpió bruscamente. Ellos me pueden ofrecer cosas que ustedes no pueden. Quiero saber qué es vivir con mi verdadera familia. Esas palabras fueron como un cuchillo directo al corazón. ¿Su verdadera familia? ¿Y nosotros qué éramos entonces? Adrien trató de mantener la compostura, pero pude ver el dolor en sus ojos. Juliette terminó la conversación diciendo que solo iba a conocerlos por curiosidad, pero en el fondo, ambos sabíamos que había más detrás de su decisión. Durante los meses siguientes, Juliette comenzó a pasar más tiempo con Manon y Hugo. Siempre tenía excusas para no estar en casa. Voy a estudiar con amigos, tengo un proyecto grupal, me quedo a dormir en casa de Sofía. No fue hasta más tarde que descubrimos que todas esas excusas eran mentiras. Había estado visitando a sus padres biológicos, quienes vivían en una mansión que probablemente valía más que todo lo que Adrien y yo habíamos ganado en nuestras vidas. Cada vez que intentábamos hablar con Juliette sobre lo que estaba pasando, ella se cerraba más. No es asunto de ustedes, nos decía. Hasta que un día, poco después de cumplir 18 años, llegó con una decisión definitiva. Voy a mudarme con Manon y Hugo. Creo que ellos pueden ofrecerme una vida mejor. Esas palabras rompieron todo lo que quedaba de nuestra relación. Adrien trató de razonar con ella, le recordó todo lo que habíamos hecho por ella desde que era una niña asustada y vulnerable. Pero Juliette no quería escuchar. Ustedes hicieron lo que pudieron, pero ellos son mis verdaderos padres, dijo, como si eso fuera suficiente para justificar su decisión. En menos de una semana, Juliette había empacado sus cosas y se había mudado. No hubo despedidas emotivas, no hubo abrazos ni lágrimas de su parte. Simplemente nos dio las gracias de una manera fría y distante, y salió de nuestra casa para siempre. Adrien y yo quedamos en silencio en la puerta mientras la veíamos subir al auto lujoso que Manon había enviado para recogerla. Esa noche, Adrien no dijo una sola palabra. Se limitó a sentarse en su sillón favorito y mirar la pared, como si todo lo que habíamos construido en los últimos años hubiera desaparecido en cuestión de días. Yo, por mi parte, fui al baño, cerré la puerta y lloré hasta que no me quedaron lágrimas. ¿Qué habíamos hecho mal? ¿En qué momento perdimos a nuestra hija? Después de que Juliette se fue, Adrien y yo tratamos de retomar nuestras vidas, pero la casa se sentía vacía. Cada rincón nos recordaba a ella, la silla en la mesa donde solía sentarse, los álbumes de fotos llenos de recuerdos felices, incluso los dibujos infantiles que habíamos enmarcado con orgullo y colgado en las paredes. Todo parecía una burla amarga de lo que habíamos perdido. Durante los primeros meses, intentamos mantener el contacto con ella. Le enviábamos mensajes preguntando cómo estaba, si necesitaba algo, si quería venir a cenar algún día. Pero nuestros esfuerzos siempre eran ignorados. Las pocas respuestas que recibíamos eran frías y distantes. Estoy bien, gracias, no tengo tiempo ahora. Eventualmente, entendimos que Juliette había decidido borrar nuestra presencia de su vida. Lo único que sabíamos de ella era lo que podíamos ver en las redes sociales. Publicaba fotos con Manon y Hugo en lugares exóticos, cenas en restaurantes caros, ropa de diseñador. Mi familia escribía en las descripciones, como si Adrien y yo nunca hubiéramos existido. Cada publicación era como una daga en el corazón, pero decidimos que era mejor dejar de mirar.
Habíamos perdido a nuestra hija, y nada de lo que hiciéramos cambiaría eso. Adrien lo tomó peor que yo. Siempre había tenido una conexión especial con Juliette, y verla rechazar todo lo que habíamos construido juntos lo destrozó. Dejó de hablar de ella por completo, como si ignorar su existencia pudiera aliviar el dolor, pero yo sabía que lo estaba consumiendo por dentro. Una noche, mientras organizaba las cosas en el desván, encontré una caja llena de recuerdos de Juliette, sus dibujos, sus reportes escolares, fotos de sus primeros días con nosotros. Cuando le mostré la caja, Adrien la miró por un momento antes de apartarla con un gesto brusco. No puedo, dijo simplemente, con los ojos llenos de lágrima. Los años pasaron, y aunque el dolor nunca desapareció por completo, aprendimos a vivir con él. Dejamos de hablar de Juliette, no porque quisiéramos olvidarla, sino porque recordar solo traía más sufrimiento. Nuestra relación cambió. Antes, éramos un equipo, enfrentando todo juntos, pero ahora, había un vacío entre nosotros que ninguna conversación podía llenar. Entonces, 3 años atrás, nuestra vida dio un nuevo giro. Adrien comenzó a sentirse mal, pérdida de peso, fatiga constante, dolor que nunca parecía desaparecer. Después de meses de pruebas y visitas al médico, llegó el diagnóstico: cáncer de hígado en etapa avanzada. Fue un golpe devastador, una tragedia que parecía sumar al dolor que ya habíamos estado cargando. A partir de ese momento, nuestra vida giró en torno a tratamientos, visitas al hospital y esperanza desesperada. Adrien luchó con todas sus fuerzas, pero el cáncer era implacable. Durante esos años, pensé muchas veces en Juliette. ¿Sabía lo que estaba pasando? ¿Le importaba? ¿Vendría si supiera que su padre adoptivo estaba muriendo? Nunca lo descubrimos. No intentamos contactarla, y ella nunca dio señales de interés. Sin embargo, no puedo evitar pensar que Juliette sabía lo que estaba pasando. Aunque nos había bloqueado, seguía en contacto con algunos de sus amigos de la infancia, quienes seguramente le habrían contado sobre la enfermedad de Adrien. Pero nunca apareció, nunca llamó, nunca preguntó. En esos años, Adrien y yo hablamos muchas veces sobre lo que haríamos si Juliette decidiera regresar. Si vuelve, no será por nosotros, dijo una noche, con una mirada amarga. Será porque necesita algo. Yo quería creer que estaba equivocado, que todavía había algo de la niña que habíamos criado en ella, pero en el fondo, sabía que tenía razón. Adrien falleció hace unas semanas. El final fue rápido, casi un alivio después de todo el sufrimiento que había soportado. Organizar el funeral fue una experiencia agotadora. Tenía que ser fuerte para honrarlo, pero por dentro, sentía que me estaba derrumbando. Mi familia y amigos estuvieron ahí para apoyarme, pero había una persona cuya ausencia era notable. Una parte de mí quería que Juliette apareciera, aunque solo fuera para despedirse de Adrien, pero también temía lo que podría pasar si lo hacía. El día del funeral fue sombrío. Estábamos rodeados de personas que habían conocido y amado a Adrien, recordando su bondad, su dedicación, y todo lo que había hecho por los demás. Yo estaba de pie junto al ataúd, recibiendo abrazos y palabras de consuelo, cuando de repente la vi. Juliette no estaba sola. Caminaba con confianza hacia mí, vestida de negro y con gafas de sol oscuras, como si quisiera proyectar una imagen de seriedad. A su lado, un hombre que no reconocí, alto, vestido con un traje caro y con un portafolio en la mano. Por un momento, pensé que estaba imaginando cosas. Pero no, era ella. Después de todos estos años, mi hija adoptiva estaba allí, y no parecía haber venido a despedirse de Adrien. El momento en que Juliette apareció en el funeral fue tan impactante que me quedé paralizada. A su lado, el hombre del traje cargaba un portafolio como si estuviera a punto de negociar un contrato, y no en un lugar donde se despedía a un ser querido. No podía procesar lo que veía. Después de 8 años sin verla, mi hija adoptiva estaba allí, pero su presencia no parecía traer consigo arrepentimiento ni reconciliación. Ella se acercó lentamente, quitándose las gafas de sol, intentando mostrar una expresión que podría haber pasado por tristeza si no fuera porque su actitud tenía algo calculado. Lo siento mucho por Adrien, dijo, casi como un susurro, aunque su voz no parecía sincera. No había lágrimas, solo una expresión distante. Antes de que pudiera responder, continuó. Sé que han pasado muchos años, pero necesitaba estar aquí. También hay algo que debemos discutir. Mi corazón se hundió. En ese momento entendí que Juliette no había venido a despedirse de Adrien ni a ofrecer consuelo. Había venido con otra agenda. ¿Discutir qué? Pregunté con frialdad, manteniendo la compostura frente a todos los asistentes. El testamento, dijo sin rodeos, como si aquello fuera lo más natural del mundo. El hombre a su lado dio un paso adelante y se presentó. Soy Nicolás, abogado de Juliette. Estoy aquí para asesorarla en lo referente a la herencia. La rabia me invadió de golpe. Miré a mi alrededor, esperando que nadie más hubiera oído aquello. Era el funeral de Adrien, el hombre que había sido su padre, el hombre que había sacrificado todo por ella, y ella había llegado con un abogado para reclamar lo que consideraba suyo. Respiré profundamente, intentando mantener el control, pero mi voz salió firme y dura. Herencia, vienes aquí,
después de años de silencio, a hablar de dinero. Solo quiero asegurarme de que las cosas sean justas, respondió Juliet, su tono altivo. Aquellas palabras me hicieron hervir por dentro. ¿Justas? ¿Dónde estaba esa preocupación por la justicia cuando Adrien estaba enfermo y ella ni siquiera se molestó en llamar? Justicia, repetí, casi escupiendo la palabra. Hablas de justicia en el funeral de un hombre al que abandonaste. ¿Dónde estabas cuando Adrien te necesitaba? ¿Dónde estabas cuando luchábamos para salvarlo? El abogado intentó intervenir, pero levanté la mano para detenerlo. Esto es entre Juliet y yo. No tienes nada que hacer aquí. Juliet parecía desconcertada por mi reacción. No sé si esperaba que la recibiera con los brazos abiertos o que simplemente aceptara su exigencia sin cuestionarla, pero en ese momento, yo ya había tenido suficiente. Fui al bolso que llevaba conmigo y saqué un sobre que había preparado días antes. Era una carta de Adrien. La había escrito meses antes de morir, anticipando que algo como esto podría suceder. Sabíamos que, si Juliet aparecía, no sería por amor ni arrepentimiento, sino por codicia. Esto es lo único que Adrien dejó para ti, dije, entregándole el sobre. Juliet lo tomó con manos temblorosas, mientras todos los asistentes observaban en silencio. Sabía que estaba siendo cruel al hacerlo allí, frente a todos, pero no podía permitir que siguiera mancillando la memoria de Adrien. Juliet abrió el sobre y comenzó a leer. Su rostro pasó por una serie de emociones, confusión, incredulidad y, finalmente, enojo. En la carta, Adrien había sido brutalmente honesto. No había palabras de cariño ni de nostalgia, solo una verdad dura y directa. Asterisco, Juliet, si estás leyendo esto, significa que decidiste regresar, aunque estoy seguro de que no es por las razones correctas. Durante los años que te fuiste, nunca dejamos de pensar en ti, pero también entendimos algo importante, ya no éramos tu familia. No porque nosotros lo decidiéramos, sino porque tú lo hiciste. Elegiste a tus padres biológicos y nos abandonaste, sin mirar atrás. Ahora que ya no estoy, probablemente estés aquí esperando recibir algo de lo que he dejado. Déjame ser claro, todo lo que poseo, todo lo que construí, pertenece a Olivia, mi verdadera familia. Tú no tienes derecho a nada. No me duele escribir esto porque sé que es lo correcto. Espero que algún día encuentres el propósito y la paz que parecen haberte faltado durante tantos años. Pero eso no será con mi ayuda. Asterisco. Cuando Juliet terminó de leer, sus manos temblaban. Cerró los ojos por un momento, como si intentara procesar lo que acababa de leer, pero cuando volvió a abrirlos, estaban llenos de furia. Esto es injusto, dijo, alzando la voz, pero antes de que pudiera continuar, la interrumpí. No, Juliet, dije con calma, aunque mi corazón latía con fuerza. Lo injusto fue que Adrien pasara sus últimos años preguntándose qué hicimos mal, por qué nos abandonaste. Lo injusto fue que nunca lo llamaste, nunca preguntaste cómo estaba, incluso cuando sabías que estaba muriendo. Esta carta es lo más justo que hay. Juliet comenzó a llorar, pero sus lágrimas no me conmovieron. Durante años, había visto esas lágrimas como una expresión de dolor genuino, pero ahora solo las veía como una herramienta, una forma de manipulación. Su abogado intentó decir algo, pero lo callé con una mirada. Te sugiero que te vayas, le dije a Juliet, mi voz firme. Este no es tu lugar. Nunca más lo será. Ella me miró, quizás esperando que cambiara de opinión, pero yo permanecí inmóvil. Después de unos momentos, dio media vuelta y se marchó, llevándose a su abogado con ella. Cuando salieron por la puerta, sentí una mezcla de alivio y tristeza. Alivio porque ya no tendría que enfrentar su traición, tristeza porque la niña que una vez amé había desaparecido para siempre. Después de que Juliet se fue del funeral, el resto del día transcurrió en una niebla de emociones. Los amigos y familiares que estaban presentes trataron de consolarme, pero yo apenas podía procesar lo que había sucedido. La rabia, la tristeza y una extraña sensación de cierre se mezclaban en mi mente, dejando poco espacio para cualquier otra cosa. Esa noche, después de que todos se hubieron ido y la casa quedó en silencio, me senté en la sala con una copa de vino y observé las fotos que aún decoraban las paredes. Muchas de ellas incluían a Juliet, sus primeros días con nosotros, su primer día de escuela, nuestras vacaciones familiares en la playa. ¿En qué momento todo se había torcido tanto? ¿Cómo llegamos a este punto, donde la niña que habíamos amado con todo el corazón se había convertido en una extraña, alguien tan alejada de lo que éramos que ni siquiera parecía la misma persona? En los días siguientes, intenté seguir adelante. Comencé a organizar las pertenencias de Adrien, una tarea que fue tan dolorosa como necesaria. Encontré cartas, notas y pequeños recordatorios de nuestra vida juntos, pero lo que más me impactó fue un diario que Adrien había estado escribiendo durante sus últimos meses. Lo había escondido en el cajón de su escritorio, y cuando lo abrí, descubrí páginas llenas de sus pensamientos más íntimos. Una entrada en particular me rompió el corazón. Siempre pensé que el amor que le dimos a Juliet sería suficiente para mantenernos unidos, pero creo que nunca entendí cuánto deseaba algo que nosotros no podíamos ofrecerle. No puedo culparla por querer más, pero me duele que nunca haya visto lo que tenía frente a ella.
No sé si alguna vez podremos recuperarla, pero si no, espero que Olivia siga adelante sin esa carga. Ella ha sido mi roca, y quiero que encuentre paz, incluso si eso significa dejar a Juliet en el pasado. Lloré al leer esas palabras. Adrien había entendido lo que yo no quería aceptar, que, a veces, hay personas que simplemente no quieren ser parte de tu vida, y no importa cuánto te esfuerces, no puedes obligarlas a quedarse. Aproximadamente una semana después del funeral, recibí un mensaje de un número desconocido. Era Juliet. El texto era largo, lleno de disculpas y explicaciones. Decía que se sentía perdida, que nunca había querido herirnos, pero que se había dejado llevar por el glamour y las promesas de una vida mejor que sus padres biológicos le ofrecieron. También mencionaba que su relación con Manon y Hugo había terminado mal. Según Juliet, después de unos años de convivencia, comenzaron a cansarse de su actitud y su dependencia financiera. Finalmente, la echaron de su casa, y desde entonces había estado luchando por mantenerse sola. Cometí muchos errores, escribió. Pero quiero arreglar las cosas contigo, mamá. Por favor, dame una oportunidad. Leí el mensaje varias veces, pero no supe cómo responder. Por un lado, parte de mí quería darle esa oportunidad, quería creer que era sincera. Pero la otra parte, la que recordaba el daño que había causado y la frialdad con la que nos había tratado, no podía ignorar lo que había pasado. Decidí no responder de inmediato. Guardé el mensaje y traté de concentrarme en mi trabajo, en reconstruir mi vida sin Adrien. Sin embargo, Juliet no se rindió. A los pocos días, apareció en mi casa. Estaba diferente, más delgada, más cansada, con un aire de desesperación que nunca había visto en ella antes. Por favor, mamá, dijo cuando abrí la puerta. Sé que no merezco tu perdón, pero no sé a dónde más ir. No la dejé entrar. En lugar de eso, salí y cerré la puerta detrás de mí. Juliet, este no es el momento, le dije, intentando mantener la calma. Estoy lidiando con mi propio dolor. No puedo cargar con el tuyo también. Ella comenzó a llorar, pero esta vez sus lágrimas no me afectaron como antes. Había construido un muro alrededor de mi corazón, uno que no podía permitirme derribar tan fácilmente. Lo siento tanto, dijo entre sollozos. Sé que hice todo mal, pero solo quiero una oportunidad para demostrarte que he cambiado. Juliet, respondí, mi voz firme pero no cruel. Adrien te dio todo el amor que tenía. Yo también. Pero tú decidiste dejarnos atrás, y no fue solo una vez. Nos dejaste durante años, y cuando volviste, lo hiciste para exigir algo que no era tuyo. ¿Cómo puedo confiar en que esto es diferente? Ella no tuvo respuesta. Solo siguió llorando, y después de un momento, se marchó. No supe si volvería, y en ese momento, no me importaba. Había llegado el momento de cuidar de mí misma, de honrar la memoria de Adrien y de encontrar la paz que él siempre quiso que tuviera.